Pero Baalbek, si hay un ejemplo, un yacimiento antiguo en la Tierra que sea evidencia de una civilización antigua, avanzada, perdida. Durante años, Baalbek fue considerado un yacimiento que los historiadores ya conocían. Esa confianza se desvaneció cuando una nueva investigación reveló detalles que no coincidían con ninguna explicación conocida. No sabemos por qué se eligió Baalbek como este sitio en particular. Puede que sea algún tipo de lugar con un poder especial. Según los investigadores que trabajaron allí, cuanto más profundizaban en la investigación, más evidencia contradecía la versión anterior. Algo en el sitio se negaba a encajar con la historia original. Este es el verdadero misterio de Baalbek. ¿Cómo llegaron estas piedras allí? ¿Por qué fueron colocadas allí? Y, específicamente, ¿cómo fueron transportadas al lugar de juego? Y los hallazgos obligaron al equipo a enfrentarse a una posibilidad que nunca esperaron. La IA, que vio lo que los historiadores pasaron por alto. Durante mucho tiempo, Baalbek aceptó una explicación convincente. La creencia generalizada era que los romanos habían construido todo en ese lugar. Los historiadores confiaban en esta idea porque encajaba con sus expectativas. Los romanos contaban con las herramientas, la mano de obra y los conocimientos de ingeniería. Según varios investigadores, cualquier contradicción se descartaba como un error de medición o una mala interpretación. Sin embargo, esa certeza comenzó a resquebrajarse con la llegada de nuevos estudios. Las marcas de herramientas en las piedras no coincidían con los cinceles de la Edad de Bronce ni de la Edad de Hierro. Tampoco coincidían con ninguna tradición de herramientas que el equipo pudiera identificar. Las pruebas físicas seguían demostrando que los métodos de transporte conocidos no podían mover piedras que pesaban cientos de toneladas. Los archivos romanos no conservan ningún registro de un proyecto que implicara dar forma o levantar bloques de ese tamaño. La plataforma principal incluso apuntaba hacia un patrón celeste que no pertenecía a la época romana. Según algunos investigadores de campo, el yacimiento parecía un rompecabezas que ya no se podía resolver con las antiguas suposiciones. Las contradicciones llegaron a tal punto que el equipo necesitó un nuevo enfoque. Fue entonces cuando recurrieron a una IA de reconocimiento de patrones. Originalmente diseñada para análisis de ingeniería y estudios forenses de piedra, el equipo la entrenó para identificar firmas microscópicas en metal y piedra, interpretar escaneos de radar y comparar la geometría estructural con modelos celestes a largo plazo. Ya se había utilizado en puentes romanos, pirámides mayas y varias fundaciones chinas antiguas. Los informes internos indicaban que el grupo confiaba en el sistema porque no creaba teorías por sí mismo. Simplemente procesaba datos y los contrastaba con estilos de construcción conocidos. Antes de adoptarlo, el equipo celebró varias reuniones en las que debatieron si era el momento de que una máquina revisara todo. Según algunos investigadores presentes en esas reuniones, finalmente accedieron porque las explicaciones tradicionales ya no se sostenían. Una vez tomada la decisión, cargaron todos los archivos que tenían en el sistema. Los estudios de marcas de herramientas añadieron miles de escaneos detallados, cientos de fotografías nítidas y lecturas químicas básicas de las superficies de la piedra. El trabajo geológico aportó escaneos de radar del terreno, pruebas de suelo sencillas, notas sobre minerales de la cantera y mapas que mostraban puntos de presión en la roca madre. Cada archivo se cargó exactamente como se había recopilado. Según el equipo, esta era la única manera de asegurar que sus expectativas no influyeran en los resultados. La IA estudió el material por etapas. Comparó las marcas de herramientas con tradiciones antiguas conocidas. Asignó puntuaciones de probabilidad a cada fase de construcción y construyó una línea de tiempo utilizando la profundidad de la meteorización y los patrones de erosión. Comprobó los datos de alineación con todos los modelos celestes de su biblioteca. Al finalizar, combinó todos los resultados en un único análisis que puso de manifiesto conflictos y anomalías. La primera gran contradicción surgió de inmediato.
Los megalitos fundacionales no coincidían con las prácticas de ingeniería romanas. La IA no detectó marcas de cinceles de hierro romanos ni sistemas proporcionales romanos. Identificó patrones de colocación y carga que no correspondían a la ingeniería clásica. La alineación celeste también apuntaba a una época en la que los romanos no trabajaron. Según los testimonios de los presentes durante la revisión, se hizo un silencio sepulcral en la sala. Algunos pidieron que se revisaran los archivos de nuevo. Otros insistieron en que debía haber un error. El sistema etiquetó las piedras fundacionales como no romanas y sin clase. Con ello, la explicación aceptada se derrumbó y el equipo se vio obligado a plantearse una pregunta mucho más difícil. Si los romanos no tallaron las piedras, ¿quién lo hizo? Para encontrar la respuesta, el equipo comenzó a estudiar de nuevo las marcas de herramientas a través de la perspectiva de la IA. Y esto condujo a un descubrimiento aún más extraño. Marcas de herramientas de un sistema de ingeniería perdido. Después de que la IA descartara la participación romana, el equipo regresó a las piedras con un renovado sentido de urgencia. Según varios investigadores, esperaban que el siguiente paso aclarara la confusión, pero sucedió lo contrario. La IA demostró que los cortes en la piedra caliza no parecían en absoluto obra de herramientas manuales. Las superficies eran inusualmente lisas. Los canales seguían líneas definidas y la profundidad de cada marca se mantenía prácticamente idéntica de principio a fin. Este nivel de precisión no coincidía con los golpes irregulares que deberían dejar los cinceles de bronce o hierro. El equipo coincidió en que algo más había moldeado estas piedras. Los análisis microscópicos confirmaron esta sospecha. Revelaron canales que mantenían el mismo ancho a lo largo de toda su extensión. Revelaron cortes que seguían trayectorias precisas, sin rastro de marcas de martillo ni vibraciones de cincel. La IA comparó estas marcas con todos los patrones de herramientas de su base de datos. Probó cinceles romanos, cuñas fenicias, picos asirios e incluso tradiciones neolíticas más antiguas. Ninguno coincidió. El sistema entonces señaló varias similitudes con técnicas de corte industriales que utilizaban agua corriente mezclada con material abrasivo. Estos métodos utilizaban chorros de agua constantes para guiar el corte, mientras que las partículas en el agua realizaban el proceso de molienda. Según informes no verificados del equipo, este fue el primer momento en que la tensión se apoderó del ambiente. La coincidencia no fue exacta, pero sí lo suficientemente cercana como para generar serias dudas. Los análisis químicos añadieron un nuevo elemento de sorpresa. La IA detectó la presencia de arena de cuarzo y pequeños fragmentos de corindón en las superficies de corte. Estos minerales eran más duros que la piedra caliza y podían actuar como abrasivos fuertes al contacto con el agua. Además, no eran propios de la zona, lo que sugería una importación intencionada. Algunos miembros del equipo creían que esto apuntaba a un proceso de corte planificado y organizado, en lugar de una simple experimentación. Ninguna de las explicaciones anteriores daba cuenta de este tipo de preparación. La IA entonces se centró en el suelo de la cantera. Se identificaron indicios de que los constructores habían utilizado un método de extracción por congelación y descongelación. Según este sistema, los trabajadores habrían excavado zanjas estrechas alrededor de un bloque, las habrían llenado de agua y habrían dejado que las temperaturas invernales lo congelaran. Al expandirse el hielo, este ejercía presión sobre la roca y separaba el bloque del lecho rocoso. La IA detectó grietas verticales y líneas de fractura con patrones que coincidían con las huellas conocidas de congelación y descongelación.
También puso de manifiesto canales poco profundos en el suelo de la cantera que parecían guiar el movimiento del agua. Técnicas similares existían en canteras prehistóricas escandinavas y de la antigua China, aunque ninguno de esos ejemplos operaba a la escala observada en Baalbek. En conjunto, el corte asistido por agua y la extracción basada en la congelación crearon un sistema de corte que no pertenecía a ninguna cultura conocida. La región. Los romanos jamás habían utilizado tales métodos, ni tampoco ningún grupo levantino antiguo. Según el equipo, las marcas apuntaban a un proceso científico, controlado y meticulosamente planificado. Esto implicaba la presencia de un grupo de ingenieros expertos. Sin embargo, también inquietó a los investigadores. Si el tallado era tan avanzado, la tarea de mover las piedras plantearía problemas aún mayores. Física del transporte. El simple hecho de realizar el corte había conmocionado al equipo. Pero, según varios investigadores, el verdadero temor surgió al abordar el problema del transporte. Si las piedras se habían tallado con métodos tan avanzados, su traslado debería revelar aún más información. La IA recibió la tarea de inmediato y el equipo esperaba que al menos una idea tradicional superara las pruebas. Esa esperanza se desvaneció rápidamente. La IA comenzó convirtiendo cada variable conocida en datos utilizables. Se utilizó el peso exacto de cada bloque, los límites de resistencia de los rodillos de madera, la capacidad de tracción de las cuerdas antiguas, la pendiente del terreno, las mediciones de fricción del suelo, el área de contacto bajo cada piedra y las condiciones climáticas pronosticadas a partir de registros climáticos históricos. Según notas internas, el sistema fue programado para asumir una coordinación perfecta en las mejores condiciones posibles. El equipo quería ser imparcial. Querían saber si la fuerza bruta podía funcionar en cualquier escenario. El sistema ejecutó más de 10 simulaciones. Modificó el espaciado de los rodillos, ajustó la cantidad de cuerdas, probó diferentes materiales, cambió la dirección de la trayectoria y examinó los trineos con y sin lubricación. Incluso probó ajustes de inclinación leves para ver si el suelo podía soportar la carga. Los primeros resultados fueron brutales. Los rodillos de madera fallaron casi de inmediato. Bajo pesos que alcanzaron entre 800 y 600 toneladas, los rodillos se aplanaron y astillaron. La fricción generó tanto calor que los intentos repetidos llevaron a temperaturas lo suficientemente altas como para carbonizar la madera. La IA observó que, incluso si los trabajadores reemplazaban los rodillos constantemente, las piedras se moverían solo unos centímetros antes de que todo el sistema colapsara. Las soluciones basadas en cuerdas no fueron mejores. Para tirar de uno de los bloques más grandes, la cuerda tendría que ser más ancha que un torso humano. La cantidad de cuerda necesaria pesaría más que la persona que la tiraba. La resistencia a la tracción requerida no existía en ninguna tradición conocida de fabricación de cuerdas del mundo antiguo. Según informes no verificados del interior del laboratorio, varios miembros del equipo sintieron que la incredulidad se convertía en frustración al ver los números aparecer en la pantalla. Las estimaciones de la fuerza laboral plantearon un problema aún más alarmante. Para generar la fuerza necesaria, más de 30 personas tendrían que empujar o tirar de una sola piedra. No había espacio físico alrededor de la manzana para colocar a tanta gente. Incluso si lo hubiera, la coordinación sería imposible. La IA calificó la idea de irrealista. Las pruebas con trineos no dieron resultado. Las piedras se hundieron en el suelo en casi todas las simulaciones. Humedecer el suelo aumentó la succión y empeoró el problema. Tras descartar todos los métodos tradicionales, la IE propuso un modelo diferente. Sugirió que los constructores crearan rutas más largas pero más suaves, remodelaran el terreno, utilizaran sistemas de rodillos dispuestos en capas triples y se basaran en plataformas de distribución de peso diseñadas específicamente. Según el equipo, este nivel de planificación
requería conocimientos de topografía e ingeniería que no existían en ninguna cultura conocida de la región. Los investigadores comprendieron entonces que el transporte no era una cuestión de fuerza bruta, sino de diseño avanzado. Esta comprensión impulsó la investigación en una nueva dirección. La IA pasó entonces a analizar los datos de alineación, y ese cambio dirigió todo el enfoque del estudio hacia el cielo. Alineaciones astronómicas con un cielo prehistórico. El cambio de enfoque de la IA hacia los datos de alineación modificó el ambiente en el laboratorio. Tras el estudio de transporte, el equipo esperaba más desafíos de ingeniería. En cambio, encontraron una pregunta que trascendía la Tierra y se adentraba en el cielo. La I recibió mediciones láser, orientaciones de visión precisas, perfiles del horizonte y datos solares. Comparó esos números con modelos que simulaban el cielo a lo largo de 12,0 años. Según los registros internos, el sistema verificó los amaneceres y atardeceres de los solsticios, las posiciones de los equinoccios, las salidas planetarias y la lenta y prolongada deriva de la precesión axial. El primer paso fue sencillo. La IA mapeó la posición de la plataforma con respecto al horizonte local y luego calculó dónde habrían salido el Sol y los planetas brillantes en ese azimut a lo largo de diferentes épocas. El programa tuvo en cuenta la precesión axial que desplaza la posición aparente de las estrellas en el Sol en pequeñas cantidades cada siglo. La precesión completa, un ciclo completo, en unos 26,0 años. Para alineaciones simples del amanecer, esa lenta oscilación es fundamental. El equipo enfatizó que los romanos no tuvieron en cuenta la precesión en sus proyectos de construcción. Según varios investigadores, no existía una medición fiable de la precesión en la astronomía romana clásica cuando la máquina superpuso los modelos celestes. El resultado fue asombroso. La alineación de la plataforma coincidía con la salida del Sol del solsticio de verano, pero no con la cronología romana. El ajuste geométrico perfecto se produjo muchos milenios antes. La IA situó la coincidencia más fuerte aproximadamente entre 7.000 y 9.000 años antes de la era común. Esta es una estimación preliminar y especulativa. Según el equipo, la datación necesita comprobaciones cruzadas y una mayor validación de campo. Aún así, la alineación fue lo suficientemente precisa como para descartar la simple coincidencia. Este descubrimiento impuso un nuevo marco de referencia. Si la plataforma estaba orientada a un solsticio prehistórico, entonces quien la construyó comprendía la geometría solar lo suficientemente bien como para predecir las posiciones de la salida del Sol siglos antes. El equipo comparó el resultado de Baalbek con yacimientos arqueológicos conocidos que muestran planificación astronómica. Göbekli Tepe, en Anatolia, posee estructuras ceremoniales que reflejan observaciones celestes. Nab Tapla, en el desierto egipcio, incluye conjuntos de piedras alineados con los solstes. Los templos malteses también están alineados con antiguos eventos solares. Según algunos estudiosos, estos paralelismos sugieren un patrón. Diversos grupos en la prehistoria observaron el cielo con atención y construyeron monumentos para conmemorar dichas observaciones. La implicación es contundente. Los romanos no diseñaron la plataforma fundamental de Baalbek. La alineación apunta a una cultura anterior capaz de modelar el cielo a lo largo de extensos periodos de tiempo y aplicar ese conocimiento a la arquitectura. Ese nivel de planificación astronómica implica conocimiento de la modelización del horizonte, la geometría solar y los ciclos a largo plazo. Según varios investigadores, ese conocimiento no coincide con lo que se esperaría de las sociedades de la Edad del Bronce temprana o del Neolítico tardío en el Levante. La reacción en el laboratorio varió desde el silencio hasta el debate acalorado. Algunos científicos solicitaron verificaciones independientes de los datos láser y los modelos celestes.
Otros afirmaron que si la alineación se mantiene, entonces los cimientos son miles de años más antiguos que los romanos. La IA había llevado al equipo a una situación nueva e incómoda. Si la plataforma pertenecía a un programa de horizonte prehistórico, entonces era necesario volver a analizar el terreno sobre el que se asentaba en busca de evidencia. El siguiente paso era evidente. El equipo recurrió a la cartografía geológica para determinar cómo los constructores eligieron la ubicación exacta del lecho rocoso, una ingeniería geológica que no debería existir. El equipo descendió del cielo a la tierra. Tras el resultado de la alineación, la siguiente pregunta obvia fue: ¿por qué los constructores colocaron cada bloque donde lo hicieron? Según las notas de campo, la IA se combinó con recientes estudios de radar de penetración terrestre y análisis detallados del suelo. Juntos, produjeron un mapa tridimensional del lecho rocoso bajo el Trilatlón. Lo que surgió de ese mapa no parecía aleatorio. Los datos del radar y del suelo mostraron zonas de lecho rocoso resistente, zonas donde la roca estaba agrietada o débil, y fracturas ocultas que se extendían como fallas. La IA superpuso la huella exacta de cada piedra de 800 toneladas sobre ese mapa. El resultado fue inmediato y preciso. Cada gran bloque se asentaba sobre la zona de lecho rocoso más resistente disponible. En varios casos, un cambio de tan solo 4 a 5 pies habría colocado una piedra sobre una zona débil. Ese pequeño desplazamiento habría provocado un asentamiento irregular y probablemente una falla estructural en cuestión de siglos. Según las simulaciones, algunos miembros del equipo informaron posteriormente que este nivel de precisión parecía imposible de lograr sin un estudio del subsuelo. Las juntas entre las piedras añadieron otra capa de inteligencia de ingeniería. Los escaneos láser de las superficies de contacto revelaron formas diseñadas para autoajustarse a medida que la masa superior ejercía presión. Las piedras se cortaron de manera que, bajo carga, se encajaran entre sí. Este efecto es similar a los métodos empleados en el diseño moderno resistente a terremotos. No se trata de un simple enclavamiento. La geometría distribuye la tensión de forma que reduce la probabilidad de fallo cuando el terreno se desplaza. Según algunos ingenieros consultados por el equipo, estas uniones se comportan de forma dinámica bajo carga y son mucho más sofisticadas que un simple ajuste de peso. Históricamente, los constructores gestionaban las cargas pesadas de forma diferente. Las pagodas japonesas utilizaban juntas dinámicas, pero estas formas aparecen mucho más tarde. Las estructuras romanas se basaban en arcos y técnicas de alivio. Los arquitectos egipcios empleaban la gran masa para resistir la carga. Ninguno de estos enfoques se basa en una selección de la roca madre al milímetro ni en juntas que se aprieten bajo presión. Baalbek demuestra una ingeniería subterránea coordinada y un conocimiento de la mecánica del suelo que no se registra en las primeras sociedades del Levante. Las implicaciones son inquietantes. Si los constructores estudiaron el terreno y colocaron cada bloque con una precisión milimétrica, entonces practicaban una forma de ingeniería civil más cercana a la práctica moderna que a la tradición antigua. Sabían cómo evaluar la resistencia de la roca madre, evitar fracturas ocultas y dar forma a las juntas para gestionar las tensiones. Algunos investigadores creen que esto indica la existencia de equipos organizados de especialistas que combinaban la geología con la planificación de la construcción. Otros advierten que estas conclusiones son preliminares y requieren un muestreo local más exhaustivo y una verificación independiente. Para el equipo, el patrón era claro y preocupante. Las decisiones geológicas no eran accidentales. Apuntaban a un programa de colocación planificado. Si la ingeniería del terreno requería este nivel de conocimiento,
Entonces las piedras mismas debían haber sido dimensionadas y colocadas con intención. Esto impulsó la investigación a su siguiente nivel. La IA examinó entonces la escala y el peso de las piedras, y los hallazgos alterarían aún más la cronología. Piedras que no deberían existir. En el momento en que el equipo cartografió con precisión el lecho rocoso, la magnitud de las piedras se convirtió en un hecho innegable. Según los informes de campo, cada bloque del trilatón pesaba aproximadamente 800 toneladas. Cada uno medía unos 19,5 metros de largo, 4,3 metros de alto y 3,7 metros de espesor. Son cifras que la gente puede comprender. No son abstractos. Un bloque de 800 toneladas equivale al peso combinado de muchos vehículos. Es el tipo de masa que los ingenieros modernos consideran extraordinaria. El equipo anotó esas cifras en la pantalla y el laboratorio quedó en silencio. Luego vinieron los hallazgos de la cantera que hicieron que la sala se enfriara aún más. Se dice que un bloque llamado la piedra de la mujer embarazada pesa alrededor de 1000 toneladas. Fue extraído y moldeado casi por completo en el lugar, pero nunca se movió. Según informes no verificados, el equipo también volvió a revisar un bloque identificado en un estudio de 2014 que parece pesar alrededor de 1650 toneladas. Ese bloque yace donde fue cortado y dejado. Si esos pesos son correctos, son descomunales. Superan con creces las expectativas publicadas para megalitos prehistóricos. La IA hizo los cálculos con brutal honestidad. Comparó la capacidad de elevación y transporte requerida con la tecnología antigua. La máquina analizó la mecánica de las grúas, los cimientos de las carreteras, la resistencia de las cuerdas y la densidad de mano de obra. En cuanto a las grúas, la IA no encontró ningún sistema de aparejo plausible disponible en las sociedades primitivas que pudiera levantar estas masas de forma segura. Respecto a las carreteras, los cálculos mostraron que la infraestructura y la ingeniería del terreno necesarias para mover tales bloques constituirían proyectos de gran envergadura. En cuanto a las cuerdas, las exigencias de resistencia a la tracción superaban las de los materiales antiguos conocidos. En cuanto a la mano de obra, la IA calculó tamaños de plantilla que resultaban logísticamente imposibles dada la capacidad de espacio y organización del yacimiento. Se recurrió a ingenieros modernos para poner a prueba a la IA. Intentaron diseñar planes utilizando grúas contemporáneas, transportadores multieje y izamientos por etapas. Incluso con herramientas modernas, mover un bloque de 1650 toneladas es una tarea de gran envergadura que requiere una infraestructura y una planificación complejas. Según varios ingenieros consultores, la escala y el estado de las piezas de la cantera implicaban que las soluciones antiguas debían ser completamente diferentes a todo lo registrado históricamente. Esto lleva al equipo a conclusiones contundentes. O bien existía una tecnología desconocida en el yacimiento en el momento de la extracción, o bien los constructores tenían acceso a una logística e ingeniería muy superiores a las documentadas. Algunos investigadores creen que esto apunta a una tradición tecnológica perdida. Otros advierten que los datos necesitan verificación independiente y que los pesos de las canteras pueden estar mal estimados. Según notas internas, esos debates se acaloraron en el laboratorio. Más allá del debate técnico, subyace una conmoción más profunda. Si las comunidades del Levante prehistórico pudieron planificar y extraer bloques de esta magnitud, entonces nuestra cronología de los logros técnicos es errónea. La imagen estándar del progreso incremental se derrumba en Baalbek. Las piedras exigen nuevas explicaciones sobre quién pudo concebirlas, extraerlas y planificarlas. El equipo sintió el peso de esa verdad como las piedras sienten su peso sobre la tierra. Con el problema de la escala ahora innegable, la IA pasó al último patrón.
Comparó las huellas de ingeniería de Baalbek con otros sitios y lo que encontró obligaría al equipo a afrontar la posibilidad de una red en lugar de una sola anomalía. La IA encuentra una red de civilizaciones perdidas. La etapa final de la investigación comenzó cuando la IA recibió instrucciones para comparar los patrones de ingeniería de Baalbek con otros sitios antiguos. Según informes internos, este paso debía ser rutinario. El equipo esperaba pequeñas similitudes y nada más. En cambio, el sistema arrojó resultados que dejaron atónitos a todos. La IA no solo encontró coincidencias aisladas, sino grupos enteros de patrones de ingeniería compartidos, extendidos por regiones que no deberían haber tenido contacto directo en la prehistoria. El sistema comenzó con patrones de herramientas. Comparó los canales microscópicos de Baalbek con muestras tomadas de Göbekli Tepe en los estratos más antiguos de gas algérico, los templos malteses, varios dólmenes del Cáucaso y los niveles de cimentación predinásticos en Egipto. Los ángulos y las firmas de profundidad mostraron paralelismos inesperados. Según notas no verificadas del laboratorio, el equipo sospechó inicialmente un error. Revisaron los archivos 2 veces, pero las coincidencias persistieron. La IA entonces se centró en las alineaciones astronómicas. Comprobó cada sitio con modelos celestes prehistóricos y descubrió que varios de ellos apuntaban a solsticios o eventos del horizonte de épocas anteriores a la civilización escrita. Estas alineaciones no coincidían con los estándares romanos o egipcios, coincidían con posiciones solares pertenecientes a ciclos celestes muy antiguos. Los investigadores describieron los hallazgos como inquietantes. La IA parecía sugerir que múltiples grupos prehistóricos observaban el cielo con una precisión similar. Las estrategias de colocación geológica crearon otra conexión. El sistema destacó que los constructores de Baalbek colocaron sus piedras en las zonas de roca madre más resistentes y evitaron los puntos débiles por márgenes muy pequeños. Cuando la IA analizó los demás yacimientos, encontró un uso similar de crestas de roca madre resistentes y la evitación de terrenos fracturados. Algunos investigadores dijeron que esto podría ser una coincidencia. Otros argumentaron que el patrón se repetía con demasiada frecuencia como para descartarlo por completo. Los datos de la cantera marcaron el punto de inflexión. La IA demostró que las marcas de extracción por congelación y descongelación de Baalbek se asemejaban a las líneas de fractura observadas en Knoblia y en algunos yacimientos del Cáucaso. Estos métodos son poco comunes y requieren conocimiento sobre cómo los cambios de temperatura afectan a la piedra. La presencia de formas de fractura coincidentes en regiones distantes obligó al equipo a reconsiderar la idea de un desarrollo aislado. Cuando el sistema integró marcas de herramientas, alineaciones, decisiones geológicas y proporciones de medición, surgió una conclusión. Según la IAA, estos sitios podrían compartir una misma tradición de ingeniería. Sugirió la transferencia de conocimientos, métodos compartidos y un enfoque coherente para resolver problemas arquitectónicos. Esto implicaría comunicación o continuidad cultural entre regiones mucho antes del surgimiento de civilizaciones establecidas. Estas interpretaciones siguen siendo especulativas y requieren revisión externa, pero el patrón es lo suficientemente fuerte como para que el equipo no lo ignorara. Las implicaciones eran importantes. Baalbek ya no era un misterio aislado. Parecía ser un nodo dentro de una red de ingeniería prehistórica más amplia. Esto planteó interrogantes que parecían imposibles de responder. Si tal red existió, entonces toda una civilización o grupo de culturas podría haber desaparecido sin dejar textos, herramientas ni registros. El conocimiento de geología, astronomía, topografía y movimiento de piedras se habría perdido por completo.
Según algunos miembros del equipo de investigación, esta constatación les produjo una sensación de temor. Si el conocimiento avanzado pudo desaparecer una vez, entonces nada garantiza que no pueda desaparecer de nuevo. Al concluir la investigación, el equipo comprendió que Baalbek no solo había desafiado la historia, sino que la había transformado. Si disfrutaste viendo este video, haz clic en las tarjetas en la pantalla. Eres.